En el antiguo Egipto, el sol representaba germinación, calor y luz, atribuyéndole al dios Utu del sol, que era también el dios de la justicia. Utu, con el afán de proteger su adorado sol, creó una dinastía de guerreros encabezado por su hija Shasu, quien con su gran fuerza y poder no dejaría que su llama se apagara jamás. Shasu era una semidiosa, encargada de proteger al sol y a su padre. En los ojos de Shasu se pueden ver las llamas del sol, su gran poder y fuerza. Hola a todos, mi nombre es Lady Herrera. Esta es mi participación para los NYX Face Award Colombia, la primera versión. Y bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es aplicar un primer y lo voy a aplicar desde el comienzo para que el maquillaje me quede mucho mejor, ya que vamos a aplicar diferentes productos, un poco más en exceso. Entonces necesito que el maquillaje se complemente mucho mejor y mis poros se desvanezcan mucho más. Aplicaré un primer de ojos y después lo difuminaré con una esponjita, ya que el ojo es bastante delicado. Después empezaré con un labial rojo a aplicarlo en el centro del ojo, en todo lo que es el párpado móvil, pero no lo vamos a aplicar en todo el párpado, sino de la mitad hacia afuera. Desde el comienzo empecé a usar cinta en mis ojos, obviamente quitándole un poquito del pegamento, para que mi sombra quedara mucho más definida, más marcada, y como quiero unos ojos bien rasgados, esto me va a ayudar perfectamente. Estoy utilizando una sombra negra y lo que voy a hacer es empezar a combinarla con el labial. La textura va a cambiar porque va a quedar mucho más cremosa, pero la combinación de los dos colores va a quedar muy bonita. Esta la voy a extender hacia la sien, difuminándola muy bien. En el otro extremo de mi párpado móvil voy a utilizar un tono dorado bien llamativo y voy a empezar a aplicar con una brocha plana y difuminando todas las partes que se unen con el labial rojo. No lo vamos a pasar al párpado fijo, sino nos vamos a mantener en el párpado móvil uniéndolo con la parte negra para crear una circunferencia, media circunferencia perfecta. En todo lo que es el párpado fijo y el hueso de la ceja vamos a difuminar con una sombra nude para complementar los dos colores y así el negro pierda más fuerza. Y cree un efecto de degradé, así nuestro ojo se va a ver mucho más prolijo. Delinearé mi ojo asimismo teniendo la misma referencia de la sombra. Voy a crear un delineado largo, grueso, lo que va a hacer es profundizar mucho más la mirada. Necesito que mi piel quede totalmente perfecta, así que voy a utilizar un corrector verde y voy a cubrir todo lo que son mis granitos, enrojecimientos. Desde este paso voy a empezar a aclarar mi piel, así que voy a utilizar una base que es un tono menos que mi tono natural de piel. Y después lo voy a difuminar con una esponjita mojada que le va a dar un acabado mucho más natural y es mucho más fácil de difuminar. El corrector va a ser mucho más exagerado, mucho más extendido. La idea aquí es poder resaltar toda la parte central de mi rostro. Lo voy a aplicar en lo que son las mejillas, porque también estoy tomando mis mejillas, la parte que son las ojeras, mi barbilla, la nariz y obviamente la frente. Este corrector también tiene que ser un poco más blanco. Tenemos que ir aclarando nuestra parte central. Y igualmente voy a difuminarlo con una esponjita mojada que le va a dar un acabado mucho más natural. La idea de esto es que se vaya complementando todos los productos que vamos a aplicar. Con una brocha ovalada emplearé una sombra café, esta tiene un poco de nacarado, un poquito de brillante, y empezar a hacer todo lo que es el contorno. La idea aquí es siempre resaltar la parte central de mi rostro.
Por eso el contorno que voy a hacer es mucho más marcado, mucho más largo. Igualmente en la barbilla voy a hacerla un poco más cuadrada. No olvidemos que la parte de la frente también necesita contorno para poder resaltar mucho más. Con un iluminador y la esponja voy a empezar a aplicarlo de a toques en todas las partes donde aplicamos nuestro corrector. Asimismo va a empezar a brillar nuestro rostro. Aquí lo que gana es el brillo porque somos guerreras del sol, entonces el brillo en toda nuestra parte central del rostro tiene que ser muy bueno. No podemos olvidar el contorno de la nariz y este lo voy a hacer con una brocha más suelta y lo haré con la misma sombra que estaba haciendo el resto del contorno. La única diferencia aquí es que con la brochita voy a empezar a difuminar hacia abajo. Igualmente aplicamos iluminador en toda la parte del centro de nuestra nariz. Así va a quedar mucho más resaltada, mucho más delgada. Y aquí empezamos lo más representativo del maquillaje. Empezamos todas las figuras que tenemos en nuestro rostro y voy a hacer un boceto con un lápiz café para que después que ya lo haga con mi delineador dorado quede mucho más perfecto. Esto va inspirado mucho en lo que son los egipcios, ellos alaban mucho al sol, entonces utilicé muchas figuras egipcias, muchas representativas y lo mezclé un poco con diferentes formas, por decirlo así. Ahora sí, con nuestro delineador dorado empezamos a rellenar todo el boceto que acabamos de hacer, incluyendo también algunos detalles de más que no hicimos con el lápiz porque bueno, se pueden ir haciendo durante el proceso. Un ejemplo es lo que hicimos en la frente, el sol o medio sol. Este simplemente rellenarlo y hacer algunos detalles. Ya es poco a poco ir agregándole algunos detallitos al maquillaje para que se vea mucho más completo e igualmente agregar algunos toques egipcios muy representativos como son algunas líneas en el rostro. Voy a utilizar un delineador plateado y lo voy a emplear con la parte de abajo de un pincel. Esto va a ser círculos que voy a utilizar en la frente como decoración. Después lo que voy a hacer es encresparme las pestañas, aplicarme pestañina y posteriormente me pondré pestañas que bueno es un poquito más difícil, por eso no lo muestro acá en pantalla, pero aplico unas que no son tan exageradas, sino lo que quiero es que se abra mucho más mi ojo. Con una brocha plana voy a utilizar un tono negro y lo voy a difuminar en la parte inferior de las pestañas, solamente hasta la mitad. La otra mitad voy a utilizar un tono naranja, esto es como un naranja quemado, que va a complementar los dos colores y asimismo va a jugar con los colores que aplicamos en el párpado superior. Para mí el brillo no es suficiente y voy a aplicar iluminador en la parte lagrimal bien difuminado para que resalte un tricito. Después utilizaré el Soft Matte Lip Cream en el tono London de NYX y lo que voy a hacer es complementar mi maquillaje. Esto va a dar un tono mate en mis labios que después voy a complementar con un delineador en color plata y voy a crear una línea central entre las dos líneas doradas que pusimos en la barbilla. No puedo olvidar por supuesto mis cejas, tienen que crear un maquillaje completo, entonces estoy rellenando, alargando y creando la forma perfecta de mis cejas para mi rostro. En cuanto al peinado, evidentemente tengo mi cabello súper corto, entonces voy a utilizar extensiones, dividimos la mitad del cabello, me pongo mis extensiones. Después solamente envío pues todo mi cabello hacia un lado y empiezo a crear pequeñas trenzas aprovechando mi cabello corto. Entonces creé diferentes trencitas para que el cabello quede con diferentes texturas. Asimismo vi mucho que las trenzas son muy representativas de las guerreras, de las arqueras, entonces quise también agregar un poquito de ese tema.
Con el resto de mi cabello creé un chonguito que lo complementó perfectamente. Para mi collar tomé de referencia un choker que tenía acá que me queda perfecto, entonces creí que obviamente esto me va a quedar bien, pero no lo voy a tomar como medida total, sino voy a dejar un espacio. Después voy a dibujar a mano lo que son la parte de todo lo que es el collar, crear diferentes formas. Estos parecen plumas, entonces lo tomé de referencia pero un poco más planas. Después lo que hice fue recortarla, pero en algunas partes creé como unos cortes que va a permitir que el collar se mueva. Asimismo crearemos las sombras, eso tengo que hacerlo muy bien porque es lo que le da como el toque brillante. Utilicé un lápiz de ojos en tono plateado y empecé a crear todas las formas, todos los detalles, creé puntos de luz que es lo que le da como el toque brillante al momento de que pega la luz encima del collar. Asimismo creé formas individuales de este mismo collar, lo mismo los decoré, pinté y pegué en las partes donde habían como esos huecos. Esto hizo que el collar tuviera mucho más forma, mucha más vida y creara como esa especie de hombreras que quedaron súper chéveres.